Pero en estos meses, desde que empezamos a conocer esas primeras decisiones judiciales de bajadas de penas, hemos trabajado sin descanso, la parte socialista y nosotros, con más o menos nivel de acuerdo, sin descanso. No hemos pasado de pasar propuestas. Yo llevo presentadas 5 propuestas de reforma y de modificación. Lo hemos hecho con total discreción porque yo entiendo la dimensión que tiene esta ofensiva contra la ley y la importancia de que respondamos unitariamente. ¿Esa ofensiva de dónde parte, ministra? De los sectores que siempre se han resistido a los avances feministas en el Código Penal y fuera de ellos. Y por eso estoy dispuesta a que me llamen obcecada o soberbia, pero no he dejado de trabajar y de presentar propuestas, con total discreción para garantizar la respuesta unitaria del Gobierno. Creo que no debo dedicar un minuto porque sorprende la dureza de las críticas con la ausencia de propuestas. Nadie ha sabido decir que falla en la ley solo sí es sí, y la única propuesta que hay es la del Partido Popular, que es volver al modelo anterior. Y que sepan que esta ley protege al 8% de las mujeres que denuncian y haremos lo que sea necesario para parar esta ofensiva contra la ley en el ámbito judicial, pero que sobre todo también protege y garantiza derechos para el 92% de las mujeres que no denuncia y que hasta ahora sus violencias permanecían en la impunidad, en silencio y normalizadas. Bueno, yo es que alucino de este mensaje por parte de la ministra, porque es que el problema tiene encima de la mesa, todos los días desgraciadamente tiene más problemas encima de la mesa y dice que no sabe dónde está el problema. El problema es muy fácil. Como han rebajado las penas, resulta que los violadores y abusadores sexuales, como consecuencia de su ley, ahora lo tienen mucho más barato. Y en algunos casos es tan barato que están en la calle. Y además, esos agresores están amenazando a sus víctimas y las están volviendo a criminalizar. Y además, esas víctimas se sienten absolutamente desamparadas. Entonces, usted se lanza el mensaje de que estamos protegiendo a las víctimas cuando las ha dejado a los pies de los caballos. Claro. Y estamos hablando de 300 y pico, pero probablemente vamos a llegar a 3.500 y eso desgraciadamente ya no tiene solución. Y fue advertido por el Consejo de Estado, por el Consejo General del Poder Judicial, por el Ministerio de Presidencia de Moncloa, por el Sun Corda, y no lo quiso escuchar porque no le dio la gana. Ahora, para mí la duda ¿es chapuza, es soberbia política o en el fondo era deliberado? Porque el discurso que acabas de contar, Carlos, de esta mañana, es que en el fondo la solución que ellos creen en su buenismo es que no hay que criminalizar. Lo que decía Pam, el mensaje que hay que lanzar a los violadores es hagan el favor de no violar. Porque claro, con ese mensaje no protege a las mujeres. Las mujeres, ¿cómo están protegidas? Cuando los depredadores sexuales están en prisión y por lo tanto se sienten mucho más seguras cuando salen a la calle. Cuando ese depredador sale a la calle, obviamente se sienten inseguras, desprotegidas, desamparadas. Y que una ministra de Igualdad, que supuestamente protege a las mujeres, presuma de estar protegiendo a las mujeres cuando las ha abandonado, y que llame protectoras, madres protectoras a las mujeres que secuestran niños, es una paradoja tan inaceptable, tan intragable, que ya hasta repugna. Porque aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de mujeres que han sido violadas y abusadas sexualmente y están siendo abandonadas, con el sarcasmo de que encima les dicen que les están protegiendo. Hombre, por favor, hagan el favor de no molestar por lo menos. En cualquier caso, esto es mucho más complejo. La solución de las mujeres no solo que estos violadores estén encarcelados, la solución para luchar contra esta lacra sí parte desde hace muchos años y tiene que haber una base y una perspectiva de género, como decía antes Carlos Paz, que dudaba de esta perspectiva de género, tiene que haberla, pero tiene que haberla en los distintos ámbitos y en las distintas instituciones y administraciones. Tiene que haber una mirada feminista y tiene que haber un consenso en la sociedad que crezca y que avance en los derechos de las mujeres. Y esto acabará con la lacra del machismo. También encarcelando a estos violadores. De igualdad. Pero hay que recordar que es verdad que en España, no hablo del delito de agresión sexual o de violación, hablo de otros muchos, tenemos unas condenas muy altas respecto a otros países de Europa. No solo es la solución que un condenado, que un ladrón, que un asesino, que el respectivo delincuente que cometa este delito entre en prisión, que también, sino la reinserción de este. Necesitamos que la sociedad española crean esas segundas oportunidades y sobre todo el Código Penal legisle para que estas personas se puedan en algún momento reinsertar a la sociedad. No hablo de estos violadores y no hablo de estas víctimas, porque es muy duro para una víctima de una violación
que tenga que encontrarse a ese agresor, Pero, a ese Sara, violador en su barrio y en su calle. Igual de duro también es para las víctimas que desgraciadamente han sufrido esos abusos, incluso esas violaciones, tener que aguantar ahora comentarios como que la ley no tiene ningún fallo, que nadie se les había avisado. Y eso es precisamente lo que le ha contado hoy Nouna Lozano, una víctima que desgraciadamente sufrió abusos durante su infancia, a Luis Losada, y enseguida lo recordaremos. Carlos. No, a decirle a Sara, por la que tengo aprecio, que no dudo de la perspectiva de género en la justicia. Es que la niego, es que me parece que, insisto, lo repito, y espero no decirlo más, no hay justicia con algún epíteto después, no hay una justicia con perspectiva de género, ni con mirada feminista, ni con nada parecido. No hay. Hay justicia. Claro que no la hay. O no, por hay eso la tiene que no hay haber. justicia. No empecemos a ponerle adjetivos, porque entonces la cosa, al adjetivarla, deja de ser el sustantivo primigenio. Eso es evidente. Esto es una cuestión ideológica, hablaba. Y es tan ideológico que ciega el reconocimiento de errar y decir que ha fallado, porque la ideología tiene que justificar con un apriorismo de que tiene que ser bueno. Y ese es en el lugar en el que estamos. La cerrazón y la soberbia que me preguntaba Sofía viene precisamente por ser una cuestión ideológica, no de justicia ni nada parecido. Vamos ahora a escuchar, si te parece, las declaraciones de esa víctima, de Nouna Lozano, que ha tenido Luis Losada en 7 al día esta mañana. Yo, desde el primer día que se supo la primera rebaja hasta este preciso momento, me pregunto si alguien se está acordando de verdad de las víctimas. Hay intereses políticos más allá, que en ese momento en el que deciden proponer que las víctimas que pueden ver a sus agresores fuera de prisión antes de lo verdaderamente inicial, les proponen las pulseras. Tanto tiempo de prisión no es la solución, que hay que mirar más a la educación. Creo que esta vez la sociedad no va a aceptar este relato, mucho más seguro para todos, que un agresor sexual esté más tiempo en prisión. Interés en dañar la imagen de una justicia que aplica los principios generales del derecho. Luis, es que yo creo que si precisamente alguien tiene potestad para hablar de este asunto es una persona que lo ha sufrido en sus propias carnes, desgraciadamente, como es el caso de Nouna. Claro, claro, y lo que pide es que se apliquen los principios generales del derecho, que esto es lo básico, ¿no? Claro. Y claro, cuando a las víctimas se les dice, como se les ha dicho desde Podemos, no, usted lo que tiene que hacer es llamar al 016 y está perfectamente protegida. Hombre, muy bien, muchas gracias. Usted saca a mi violador a la calle. Mi violador dice que me va a cortar el cuello con un cuchillo. Y todo lo que usted tiene que decirme es que llame al 016. Pues me siento fenomenalmente protegida. Claro. Y bueno, no es incompatible. Y en Gerona, y tú, Sara, hablas de la reinserción, y yo también estoy favorable a la reinserción. Pero cuando hay un señor como el violador de Gerona, que cada vez que sale a la calle viola, reincide de manera sistemática, ¿tiene algún sentido que ese señor esté ahora mismo en la calle? No. Y esas mujeres, porque estamos hablando del garantismo, que me parece muy bien, y la garantía de las víctimas, ¿dónde queda? Porque también tienen derecho a ir por la calle con seguridad, ¿no? Me parece a mí. Pero además hay que recordar que no es incompatible, después de escuchar a una mujer víctima de una agresión sexual, que es desgarrador para cualquier persona que lo escuche, no es incompatible este teléfono y recordar que hay un teléfono de asistencia a víctimas como es el 016, porque no es incompatible llamar a este teléfono y poder recibir ayuda y saber que este teléfono no deja rastro con que estos violadores mantengan y cumplan la totalidad de su condena. Está claro que si hay un error hay que cambiarlo y hay que estudiarlo, pero es cierto que nadie sabe dónde reside el error exactamente en la ley. Pero ¿cómo que no, Sara? ¿Pero cómo que no? Si en el Consejo General del Poder Judicial, en el Consejo de Estado, en el Ministerio de Presidencia, en el Sunsum Corda le han estado advirtiendo por activa, por pasiva y por perifrástica dónde estaba el error. Y es muy fácil. Se han rebajado las penas y como consecuencia esos beneficios, ahora mismo hay 300 y pico beneficiados y 30 tíos en la calle. Así de fácil. Pero hay que recordar que no se rebaja... no lo sabíamos, nadie nos lo ha dicho. Oiga, ¿usted sabe leer? Que los órganos consultivos no se rebaja la pena máxima. O sea, la horquilla de 6 a 12 años que se mantiene en esos 12 años, se reduce la pena mínima de esos 6 a 4, y es donde los tribunales, en su libre interpretación, porque hay que recordar que cada tribunal y cada juez tiene la libertad de interpretar el derecho, porque el derecho se interpreta libremente, lo vemos en los distintos juristas, que en un mismo caso hay distintas opiniones. Pero Sara, vamos a ver, que siempre es un principio jurídico básico, siempre que se modifica una ley que puede beneficiar a un condenado por esa misma ley,
tiene que aplicarse directamente. Es que no cabe derecho a la interpretación. Es que para eso, precisamente, cuando se reforma un código penal, por ejemplo, se incluye un corolario en el que se dice esto no afectará para los anteriormente condenados, cosa que no se puso aquí y que con solo esa modificación hubiese sido necesario. Es que hemos visto a Mara, nuestra compañera Mara, que hoy ha estado presente en un acto en el que estaba Yolanda Díaz, le ha preguntado por esto y ha dicho, no, es que ya de eso hemos hablado. Le ha dicho, pero señora Díaz, que es que usted forma parte de un Consejo de Ministros en el que en 2020 estaba Carmen Calvo, como ministra de la Presidencia, hizo un informe que dijo esto va a suponer salida de presos. Es que lo ha dicho la propia Carmen Calvo. Es decir, es que estaban advertidos hasta porque se sentaba a su lado en el Consejo de Ministros, Carlos. Es que están negando incluso que esos informes han existido, pero es que no voy a discutir si han existido o no han existido. Es que al ser el tipo de ley que es orgánica, están obligados a la existencia de esos informes. Es obvio que existen. Y hay unas respuestas a esos informes, pero es que lo último de lo último, lo de esta mañana del señor Jaume Asens, es que negaba la existencia de esos informes. Es un auténtico delirio ya. Sí. Y la culpa siempre es de los jueces, ¿no? Sí. Que deben ser fachas, fascistas, casposos, etcétera, etcétera. Que el juez lo único que hace es aplicar la ley. Y una sentencia que ya dijo que era mínima, si usted me dice ahora que el mínimo ya no son 6, sino son 4, claro, no tengo capacidad de hacer otra cosa. Donde ponía 6, ahora dice 4. Tenemos que seguir con